¿Aló? Sí, ¿Me Camilo. escuchan? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Con quién hablo? Sí se escucha, ingeniero. Ok, bien. Bien, hoy día entramos a la sesión número 3. No es una sesión muy larga, es una sesión un poco corta. Vamos a ver lo que son indicadores de brechas y lo que es el diagnóstico de brechas. Les había comentado que a medida que íbamos avanzando, íbamos a ir viendo más a detalle, ¿no? Todas las fases del PMI. Vamos a ver dos temas, nos quedaría criterios y cartera de inversiones para terminar lo que es la programación. Y luego comenzamos con la otra fase que es formulación y evaluación, luego ejecución y terminamos con funcionamiento, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esta sesión? La sesión 3. Como les he mencionado, vamos a ver indicadores de brecha. Dentro de indicadores vamos a ver tres subtemas. ¿Para qué sirven? Lo referente a la conceptualización, actualización, modificación, elaboración y aprobación de los indicadores de brechas. Y lo que también vamos a ver son los pasos para la elaboración de los indicadores. Vamos a ver ahí el anexo, el formato 4, e iremos detallando algunos aspectos importantes de cada ítem del formato 4. Luego tenemos el diagnóstico de brechas, ya hemos hablado algunas cosas sobre el diagnóstico de brechas, pero lo que vamos a ver acá es lo que son los niveles de brecha, las metas de producto y la contribución de una inversión al cierre de brechas. Veamos los indicadores. Indicador asociado a brecha de servicios públicos. No olviden que siempre cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de IOR, siempre esto están orientadas a servicios. Esta es la definición de un indicador. Es una medida cualitativa, ¿no? O cuantitativa observable, dicen, o sea que lo puedes ver, que permite describir algunas características, comportamientos o fenómenos que a través de su comparación, dice, con periodos anteriores o con metas o compromisos. Son algunos indicadores que te van midiendo cómo va evolucionando una determinada variable. En el caso del invierte P, no, cuando hablamos de indicadores de brecha, se tiene la siguiente definición. Dice que son expresiones cuantitativas de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios que se elaboran a partir de una variable o de un conjunto de variables, que estas variables se interrelacionan entre sí y que por lo tanto permiten su medición para un determinado momento o un periodo de tiempo determinado. ¿Qué miden los indicadores de brecha del invierte? Miden la brecha existente de infraestructura asociada a cada nivel de servicio que brinda el sector. Además, dice, ¿sirven para qué? Sirven para acompañar los avances en el cumplimiento de las metas programadas con relación a su ejecución. Y es real, ¿no? O sea, nosotros todos los años vamos midiendo a través de estos indicadores cómo va lo ejecutado con respecto a lo programado. Y además dice, permiten conocer cómo se están usando los recursos públicos y se están usando de manera eficiente. Son algunas características que presentan los indicadores de brecha en el marco del invierno. Seguimos. Información para los indicadores. ¿De dónde tengo información? Es la pregunta. ¿De dónde tengo información para formular los indicadores? Dice, para la identificación de los indicadores se recomienda que la entidad u oficina correspondiente recurra al portal institucional del sector o ministerio al cual pertenece. O sea, los sectores todos los años están publicando sus indicadores de brechas. Y estos indicadores en algún momento se pueden actualizar o no se pueden actualizar. Lo vamos a hacer en su momento. Por ejemplo, ¿no? Si un gobierno regional o un gobierno local quisiera información sobre los indicadores de brecha,
lo que tiene que hacer es su oficina, en este caso la OPMI, ingresar al portal y ver los indicadores que corresponden al sector que está trabajando. Por decir, ¿no? Si yo quiero indicadores en el sector salud, ingreso al portal institucional del sector salud y veo qué indicadores han aprobado. ¿Cuáles son los tipos de indicadores que se tienen en el marco del invierte? Son de dos tipos. Los indicadores de cobertura. Bueno, su nombre lo indica, ¿no? Cobertura, algo está, no se está coberturando. Algún sector de la población o de los usuarios no están accediendo a un determinado servicio. Por eso indica acá, es un parámetro que permite medir la brecha de infraestructura o del servicio. No, alguien está quedándose sin el servicio. En cambio, en el indicador de calidad es un parámetro que permite medir la brecha de acceso a los servicios públicos. En esta situación sí, el usuario sí tiene el servicio, pero quizás no ese servicio que tiene, que puede ser de salud, que puede ser un servicio de educación, que puede ser un servicio de saneamiento o de transporte, el servicio lo tiene, pero no lo está recibiendo de la mejor forma. Es decir, el servicio no está cumpliendo con los niveles de calidad o con los estándares que ha definido cada sector. Entonces, indicador de cobertura, cuando falta cobertura del servicio. Indicador de calidad, cuando tengo el servicio, pero no está en las mejores condiciones. ¿Para qué te sirven los indicadores de brecha? ¿Para qué te sirven? No sé si ustedes en algún momento habrán analizado los indicadores para qué nos sirven, ¿no? Los indicadores de brecha que se trabajan para algo tienen que servir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero ver cómo voy a cerrar brechas, lo primero que tengo que ver es cuál es mi indicador de esa brecha que quiero cerrar. Entonces, hay algunos aspectos muy importantes que nos indica el invierte referente a los indicadores. Por ejemplo, dice, ¿no? Los indicadores de brecha sirven para varios aspectos. Facilitan la toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un servicio que está en peores condiciones que otro, los indicadores me dicen, ¿sabes qué? Por ahí tienen que ir tus inversiones. ¿Para qué más te sirven los indicadores? Te sirven para contextualizar y para analizar la problemática. ¿Cómo está tu problema? ¿Cómo están tus indicadores? Y además dice, conociendo esta problemática, yo puedo plantear algunas alternativas y algunas estrategias. ¿Para qué? Para poder solucionar esta problemática. ¿Mediante qué? Mediante la inversión pública. ¿Y cómo hago a través de la inversión pública? Puede ser con proyectos, puede ser con intervenciones que no son proyectos, que son las denominadas IOR. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta, amigos? Dije, ¿qué tal? Buenas noches. Oh, Tengo sí, una consulta con respecto a cómo, bueno, cada entidad va a depender, bueno, depende de qué indicadores quieran o brecha que cubrir. Por ejemplo, en lo que son muelles, en eh, lo que son embarcaderos. caminos, ajá, sé que para el sector sería el sector turismo, ¿no? Que porque es una brecha que tendría que cubrir cada entidad, ¿no? Pero Ya, depende también de, bueno, creo que también me embarca el tema del presupuesto, ¿no? Y cómo la entidad pueda dar prioridad a esos proyectos. claro. Eh, Eh, sí, sí, termina, disculpa. y, y más que todo, esos indicadores, ¿no? Bueno, mi duda era o bueno, cómo puedo saber a qué indicador, por ejemplo, yo puedo hacer para el sector turismo, para el sector, lo que son capillas, porque esos, digamos, esos servicios o esas obras son difíciles, digamos, de cubrir la brecha, porque si bien es cierto, más dan prioridad, por ejemplo, al sector salud, Ujú. sector transporte, saneamiento, ¿no? Y no dan prioridad a
a ese sector, pues, ¿no? Ok. Entonces, ujú, Mira, eso quizás es lo que tú me estás indicando, lo vamos a ver cuando hablemos de diagnóstico de brechas. Pero mira, todos los sectores, y tomen nota, ¿no? Siempre vean el anexo 2. El anexo 2, que es un anexo del invierte, eh, búsquenlo, está en inversión pública, y ahí tienen definido todos los servicios por cada función, por función ambiente, hay turismo, agricultura, todos están ahí, ¿no? Entonces tú lo que primero que tienes que ver es con tu indicador es el servicio. ¿Qué servicio tienes? Y el servicio tiene que ser servicio público, no cualquier servicio, ¿no? Si, por ejemplo, no, tú vas a hacer una inversión, lo primero que tienes que ver si en ese anexo 2 está el servicio. Si no lo ubicas, va a ser bien complicado que hagas esa inversión. Ahora, es verdad, ¿no? Cuando tú dices, bueno, ¿sabes qué? Los proyectos de turismo no tienen quizás tanta prioridad como otros sectores. Y eso va a depender, pues, del diagnóstico de brechas que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú, ya me estoy adelantando algunas cosas, si tú, por ejemplo, en un distrito que tiene un determinado ámbito geográfico, haces tu diagnóstico de brechas y al final dices, bueno, ¿sabes qué? La brecha aquí que se tiene que cerrar con mayor prontitud o que se tiene que priorizar, de repente es saneamiento. Y luego de repente salud. Pero ojo, el hecho de que estos sectores tengan prioridad no implica que a tu sector turismo no le des importancia, ¿no? Tienes que darle alguna prioridad a este turismo. Pero el problema, ¿cuál sería, no? De repente, no tienes inversiones en turismo. Entonces, ¿cómo es que tú puedes ir cerrando la brecha en turismo si no tienes inversiones? Por lo tanto, lo que te quiero mencionar al final, que es el diagnóstico, el que te va a ir determinando, digamos, por dónde van a ir tus inversiones. Y hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y hay que actualizar bien la información. ¿Y por qué te digo esto? Porque mayormente los diagnósticos de brecha que se tienen, las informaciones que de estos documentos disponen no son, digamos, información actualizada. Entonces, sí, por eso es importante que todos los gobiernos locales actualicen su diagnóstico de brechas. Es muy fácil a veces hacer un documento, ¿no? Yo copio el del año pasado, pero hay que hacer información, hay que trabajar información. Y los diagnósticos de brechas se actualizan todos los años. ¿Por qué se actualizan todos los años? Porque todos los años yo ejecuto inversiones. Y lo importante es que las inversiones que se van ejecutando se tienen que cerrar en el banco, ¿no? O sea, inversión cerrada, esa inversión está cerrando brechas. Pero si una inversión no se culmina, ¿cómo digo que está cerrando brechas? Si es una inversión que todavía no se culmina. Entonces, para que el aplicativo te pueda, digamos, jalar esa brecha que está cerrado, el proyecto tiene que estar cerrado en el banco de inversiones. Bien, seguimos. Dice, asimismo, los indicadores van a permitir evaluar resultados que al ser comparados con periodos anteriores permiten realizar inferencias sobre sus avances y logros, lo cual contribuye al seguimiento y monitoreo. Y es verdad, ¿no? Para eso nos sirven los indicadores, ¿no? Para ir comparando, ¿no? Cómo venimos con periodos anteriores. Y aquí siempre les he comentado, ¿no? Puede darse el caso, por ejemplo, que un gobierno regional, lejos de dar prioridad a sus inversiones que son de impacto regional, esté dirigiendo sus inversiones por otro lado. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Si yo mi prioridad la tengo en salud, por decir, y yo mis inversiones este año las estoy, digamos, desviando para otro sector, quizás la brecha no la estoy cerrando. Y con respecto al año anterior, de repente los indicadores no son lo más alentadores, ¿no? Sino que de repente esa brecha se está alargando, ¿no? Se está ampliando esa brecha. Entonces, por eso los indicadores te permiten comparar resultados entre periodos. Referente a la conceptualización, actualización,
modificación, elaboración y aprobación de indicadores de brechas. Sobre estos temas, ¿qué nos dice la normativa del INVIERTE? Miren todos los términos que se tienen que trabajar en el INVIERTE referente a los indicadores. ¿Quién los conceptualiza? ¿Quién los actualiza? ¿Quién los modifica? ¿Quién los elabora y quién los aprueba? Ahora, recuerdo que siempre les he mencionado, ¿no? Cuando, cuando uno trabaja, creo que lo vimos en la programación, las etapas de la fase de programación comienzan con una etapa cero, ¿se acuerdan? En un gráfico que les mostré, ¿no? Que tiene que ver con analizar el PMI del año anterior. Esa es la base, la línea base. Luego, ¿qué viene? Luego vienen los indicadores, ¿no es cierto? Que es lo que estamos tratando. De los indicadores, ¿qué viene? El diagnóstico. Del diagnóstico, ¿qué viene? Viene la cartera. Viene la aprobación del PMI y luego viene el PMI del Estado. Entonces, mira, estamos trabajando todavía los indicadores. ¿Cómo al final los indicadores se aprueban? ¿Cuál es el proceso que tienen que seguir? Es el siguiente. Vamos primero. Dice, la OPMI del sector es responsable de conceptualizar, definir y actualizar los indicadores de brecha de infraestructura o de acceso a servicios que se enmarquen en el ámbito de la responsabilidad funcional del sector, de acuerdo a los instrumentos metodológicos establecidos por la DGPMI. Entonces, la OPMI del sector es responsable de esta conceptualización, ¿no es cierto? Pero ojo, hay que tener en cuenta que estos indicadores que trabaja el sector son de su responsabilidad funcional. ¿Qué más te dicen? Los indicadores de brechas definidos según su estructura funcional son remitidos, miren, a la DGPMI mediante el formato 4A, que se llama indicador de brecha. ¿Para qué lo envía? Para su validación metodológica. Ahora, este formato 4A tiene una estructura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si un sector quiere de alguna forma definir o conceptualizar un indicador, tiene que estructurarlo de acuerdo al contenido del formato 04A. No es que se le ocurra, ¿sabes qué? Yo tengo un indicador X. No, pero tú tienes que sustentarlo a través de este formato. Y al final, quien valida es la DGPMI. ¿Cuál es ese contenido del formato 4? De manera rápida, porque más adelante vamos a ir de alguna forma comentando cada uno de esos, ¿no? Esto es el formato, la estructura que tiene. Nombre de la entidad, sector, función, división funcional, grupo funcional, servicio público asociado. Miren, dice servicio público asociado. No es un servicio privado, servicio público asociado. Y por eso cuando el amigo hacía su comentario, yo siempre les digo, ¿no? Las inversiones que nosotros trabajamos a nivel de los 3 niveles de gobierno siempre están orientadas a un servicio. Y ustedes no se compliquen la vida ya, viendo, bueno, ¿y cuál es el servicio? Ya les dije, no vayan al anexo 2, publiquen la función y ahí están todos los servicios. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué indicador? Están los indicadores ahí también, indicador de cobertura e indicador de calidad. ¿Qué más tiene este formato 4A? Que coloques el nombre del indicador, que definas el indicador en qué consiste, que definas cuál también es la unidad productora del servicio. La unidad productora, digamos, es la entidad o la unidad que brinda el servicio. Y una unidad productora está conformada por elementos. Dentro de sus elementos o sus factores que conforman la unidad productora, puede estar la infraestructura, equipamiento, mobiliario, ¿no? Y algunos otros recursos o intangibles. Indicar dice la dimensión de desempeño. Y esto está referido a que tú indicas que el indicador que tú estás planteando
Defina si es un indicador de cobertura o si es un indicador de calidad. Tienes que definir también unidad de medida. Ni modo, ¿no? Todos los indicadores tienen que tener una unidad de medida. No, la línea base. Quizás esto también es una información muy importante, ¿no? Porque la línea base es que tú, digamos, plantees de qué información que estás partiendo. Dice, la medición de la línea base deberá realizarse hasta el nivel de distrito, dice, de acuerdo a la disponibilidad de información que tengas. Y luego dices, haces una programación de metas para 3 años. Luego viene la justificación de la información, qué limitaciones se tienen y cuáles son los supuestos que has empleado para poder plantear el indicador. Algunas precisiones técnicas, y esto también es muy importante, ¿no? El método de cálculo. Y el método de cálculo tiene que ver con qué variables tú has definido para poder calcular el indicador. Y luego viene la periodicidad de las mediciones, o sea, cada qué tiempo se tiene que ir midiendo este indicador. Fuente de datos, base de datos, el instrumento de recolección de información y la sintaxis, ¿no? Todo esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esta es la estructura que tiene el formato 4A. Ahora bien, ya han sido conceptualizados, ya han sido definidos, pero dice, aquí hay una modificación. Dice, modificación de la conceptualización y definición de los indicadores de brecha de infraestructura o de acceso a servicios en el marco del INVIERT. ¿Qué dicen los lineamientos referentes a la modificación? Dice lo siguiente, la modificación de la conceptualización y definición de indicadores de brecha o la inclusión, dice, de nuevos indicadores también debe ser comunicada a la DGPMI para su validación metodológica, correspondiente en el plazo establecido en el anexo 6, plazos para la fase de programación multianual de inversiones. Miren, la importancia que tiene la DGPMI de validar las modificaciones y también de validar la metodología que se ha utilizado para la inclusión de nuevos indicadores. Ahora, la pregunta es, ¿dónde están los plazos? Los plazos están en este anexo 6 que se publica. Ya salió, por ejemplo, los plazos para la fase de programación multianual o para el PMI del año o del periodo 2027-2029. Ya salió, ¿no? Y ahí están las fechas hasta cuándo se tienen que aprobar el diagnóstico de brecha, la cartera de inversiones, la articulación territorial, que también es un tema muy, muy importante en el marco también de la programación. Vamos a ver si lo vemos también en una partecita, lo que es la articulación territorial. Bien, dice, dicha comunicación puede ser realizada en cualquier momento del año en coordinación con la DGPMI y su aplicación se realiza en la siguiente programación multianual de inversiones. Correcto, ¿no? Si yo, por ejemplo, este año estoy validando mis indicadores, ¿desde cuándo comienzan a regir? Del año siguiente. Validación, aprobación y publicación de los indicadores de brecha de infraestructura o de acceso a servicios públicos. Vamos a ver. Ya hemos estado mencionando que los indicadores de brecha validados por la DGPMI son aprobados por el OR del sector, en este caso por el ministro, o a quien haya delegado, ¿no? Porque en el sector sí se puede delegar, más no, por ejemplo, en los gobiernos regionales donde sí el OR es el gobernador o es el alcalde. Entonces dice, son aprobados por el órgano resolutivo del sector. ¿Mediante qué acto? Mediante una resolución. Y luego dice, son publicados por la OPMI del sector responsable de su portal institucional. Ya les he mencionado, ¿no? Que todos los indicadores, por ejemplo, que se han aprobado hasta ahora están publicados, ¿dónde? En la página del Ministerio de Economía, en lo que es inversión pública. Luego dice que la OPMI del sector estima y actualiza los valores numéricos
Si ya fueron aprobados, ahora sí estima y actualiza tus valores numéricos de los indicadores de brechas. ¿Hasta qué nivel lo voy a desagregar esta información o voy a estimar? Hasta el nivel distrital. Dices, y también te dice que esta información que tú desagregues a nivel distrital va a estar sujeta a que tú dispongas de información. Sujeto dice a la disponibilidad de información, los cuales son publicados en el portal institucional del sector. Y finalmente viene, dice, la aprobación y publicación de los indicadores de brecha, así como la actualización de sus valores numéricos, a que se refieren estos numerales, ¿no? El 11.4 y el 11.5 de la directiva. Y además dice, tú tienes que tener en cuenta los plazos. ¿Dónde están los plazos? Les estaba mencionando que está en el anexo 6, que son plazos para la fase de programación multianual de inversiones. Bien, ya se aprobaron, ya se validaron, ya se publicaron. ¿Y de ahí qué sigue? Dice lo siguiente. Ahora sí le toca a los gobiernos regionales y gobiernos locales tomar como insumo estos indicadores que han sido conceptualizados, que han sido validados, que han sido aprobados y que han sido publicados. ¿Para qué? Para tomarlo como insumo, dice, para la elaboración de sus PMI, de sus programas multianuales de inversiones. Los valores numéricos de los indicadores de brechas aprobados y publicados por las OPMI del sector en su portal institucional. ¿Ven? O sea, no es que se aprueban y ahí quedó, no. Los gobiernos regionales toman esa información, esos indicadores, para poder trabajar su programa multianual de inversiones. ¿Alguna consulta tienen hasta acá? ¿Está clara esta parte? Amigos, ¿está claro? ¿Continuamos? ¿Aló? ¿Continuamos? ¿Me están escuchando, no? Sí, ingeniero, estamos escuchando. Ok, gracias. Ahora sí. Los pasos, por ejemplo, que habíamos visto en el formato 4, vamos a irlos planteando acá, ir, digamos, este, precisando algunas cosas importantes de cada paso, ¿no? Dices pasos para la elaboración de los indicadores. ¿Cuáles son los pasos? Del formato 4. Identificar el servicio a medir. Dice, los servicios públicos que brinda y sobre los cuales se ejerce rectoría, dice, ¿no? Los cuales están relacionados con sus funciones o normas de creación cuyo acceso será medido a través de los indicadores de brecha. Ya hemos indicado, ¿no? Que todas las inversiones comienzan por un servicio ya identificado, ya definido. No, estos servicios están en el anexo 2. Ahora también viene lo otro. Identifica la competencia. También en el anexo 2 está la competencia. Es importante definir qué niveles de gobierno tienen competencia sobre el servicio, con la finalidad de determinar quiénes contribuirán al cierre de brechas. Claro, pues si por ejemplo, si yo tengo una brecha regional, yo tendría que plantear inversiones que son de competencia de la entidad regional, porque si no, estoy contribuyendo al cierre de brecha de otro nivel de gobierno. Bueno, y eso es lo que mayormente se hace, ¿no es cierto? Entonces aquí, competencia del servicio. 3 dice, nombre del indicador. Hay que plantear el nombre del indicador. Y aquí te da algunas precisiones. Dice que para que tú determines el nombre del indicador, debes identificar cuál es el objetivo que queremos medir. ¿Qué más? Los principales aspectos que deben ser medidos y el ámbito en el que deben ser medidos. El nombre del indicador debe ser autoexplicativo y contextualizado. Es decir, debe expresar qué o cuál es la medición y el universo a considerar. Contexto. Dimensión. La dimensión tiene que ver
como lo vimos en el formato, tiene que ver eh, el grado de cumplimiento de los objetivos. Y en ese grado de cumplimiento de los objetivos, los indicadores tienen dos dimensiones. Una dimensión vinculada a la cobertura, que está, dice, referida a la población objetivo que actualmente no accede al servicio público, y la otra dimensión está referida a la calidad, que está relacionada con la población objetivo que actualmente sí accede al servicio público, pero no con los niveles de servicio o estándares de calidad que han sido definidos por el sector correspondiente, por el sector respectivo. Entonces ya tiene servicio, competencia, nombre y dimensión. Seguimos avanzando. ¿Cuáles son los otros pasos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos elaborando los indicadores? Como ustedes verán, no es tan fácil plantear un indicador de brecha, ¿no? De repente hay algunos puntos que sí se pueden definir, pero hay otros aspectos que se requiere bastante información y a veces no se dispone de información. Dice unidad de medida. Se tiene que establecer una unidad de medida. De las variables dice que se utilizan para la medición del indicador. Esta unidad de medida es única para todas las variables que componen el indicador. Para dicho fin, dice, previamente se deberá identificar la cadena funcional en la cual se enmarque cada servicio y luego de ello se propondrán los indicadores de brecha correspondientes. Esta es la cadena funcional, ¿no? De esta cadena funcional también por cada servicio ya está definido, ¿no? Importante, muy importante es el anexo 2. El anexo 2 tiene la cadena funcional, tiene el servicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, cadena funcional, ¿qué comprende? Función, división funcional, grupo funcional. Servicio, ¿cuál es el servicio que tú vas a intervenir con tu inversión? Y tu indicador, nombre, dimensión y unidad de medida. Definición del indicador. Dice, es una descripción extensiva en la cual se explica los aspectos relevantes del indicador como qué es lo que se medirá con el indicador, el alcance, conceptos o términos utilizados, parámetros o estándares, y dice, y la definición o características de la unidad productora del servicio. Miren todos estos aspectos que se tienen que tener en cuenta al momento que tú vas a definir el indicador. La justificación. ¿Cómo justificas tu indicador? Dice establecer los atributos del indicador que justifiquen su utilidad para la estimación de brecha de capacidades, cobertura o calidad, que es la dimensión. En tanto, dice su reducción se puede atribuir directamente a la ejecución de inversiones, así como para el seguimiento y monitoreo del cierre de brechas en la prestación de servicios. Es decir, tú tienes que justificar tu indicador indicando que es un indicador que está directamente relacionado a las inversiones que se ejecutan. Y que además ese indicador que tú estás justificando te va a ayudar a qué? Al seguimiento y al monitoreo del cierre de brecha de tus inversiones. El método de cálculo. Aquí hay una fórmula, ¿no? ¿Qué te dice? Es la expresión matemática que expresa la relación entre las variables, ¿no? Que tú estás utilizando, ¿para qué? Para darle valor al indicador. Para construir la fórmula para el indicador se debe considerar que los indicadores de brecha serán medidos en términos porcentuales, ¿no? ¿Qué es la razón entre dos variables? Con una misma unidad de medida. Esto sí es interesante, tiene que tener una misma unidad de medida, por lo que se deben establecer dos variables, el numerador y el denominador multiplicados por 100. ¿Para qué? Para que te den porcentaje. Nivel de desagregación de los valores del indicador. Como estos son indicadores que se están trabajando a nivel de sector, lo que te piden acá es que sean desagregados, dicen. Es importante determinar el nivel de desagregación del indicador. Es decir, si sus valores que se van a calcular es a nivel nacional, departamental, provincial o distrital. Esto con la finalidad de identificar los niveles de contribución
a cada nivel de gobierno que tenga competencia en la programación y ejecución de inversiones para el cierre de brechas. Puede darse el caso, por ejemplo, que a veces hay indicadores que no se tiene, digamos, información a nivel distrital. Bueno, lo más correcto sería que el valor del indicador lo tomes el de la provincia, ¿no? Aunque no es un indicador tan real de tus brechas. Y por eso es muy importante, ¿no? Que ir actualizando el diagnóstico de brechas de los indicadores que son competencias del gobierno local, digamos, y que son en su ámbito de distrito. Precisiones técnicas. Descripción, dice, específicas de las características de las variables que componen el indicador de brecha. Limitaciones y supuestos. ¿Qué limitaciones tienes para la construcción del indicador? Dice, especificar limitaciones para la medición del indicador con los atributos ideales para su estimación. Estos deben de corresponderse a problemas que se pueden presentar en la medición del indicador. En los casos dice que se esté midiendo con valores de variables que pueden dar una aproximación de la brecha, hay que explicar los supuestos empleados. Fuente de datos. Esto también es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que yo estoy tomando para poder construir mis indicadores? Dice acá, establecer las fuentes de información que permitan obtener la información de las variables del indicador. Entonces dice, para cada indicador se deberá verificar si se dispone de información. Y aquí hay algo que es importante, miren. En caso se disponga de la información, el indicador será medido. Pero si no se dispone de la información, se tendrá que buscar una aproximación, dice, un proxy del indicador. En el caso, dice, que se esté midiendo el indicador con información aproximada, se deberá explicar cómo y cuándo se generará la información indicando la entidad o área y el instrumento. Son algunas consideraciones que tú te da el formato 4 para lo que es fuente de datos del indicador. Y luego vienen los instrumentos de recolección de información. O sea, cómo has obtenido la información. Y aquí te da algunas variables, a través de censos, a través de encuestas, registros administrativos, o esa información que está en el banco de inversiones. Eso se tiene que explicar en los instrumentos de recolección de la información para el indicador que se está trabajando. Seguimos. Validación técnica del indicador. Mire, no es que se trabaja, hay que validar la información. Dice, una vez que se haya definido el indicador de brecha, se debe realizar la validación técnica utilizando los siguientes criterios. ¿Qué criterios? Claridad, relevancia, economía, dice, monitoreable, que sea adecuado y que tenga un aporte marginal. Acá ya para cada uno de estos criterios ya se da una explicación. Este cuadrito resume lo que hemos estado explicando, ¿no? Referente a la claridad, dice, te hace una pregunta. ¿No hay duda respecto de que de que se está midiendo? Relevancia. Permite verificar el logro del objetivo en un aspecto sustantivo. Economía. ¿A qué se refiere? El beneficio de la información es mayor que el costo de obtenerla. Es monitoreable. Cualquier persona puede comprobar los resultados del indicador, o es un poco complicado. Es adecuado. Es suficiente para emitir un juicio respecto del desempeño. Y finalmente, cuando se habla del aporte marginal, te hace la siguiente pregunta. ¿Mide aspectos no considerados en los demás indicadores? Ese es el valor agregado, digamos, el aporte marginal del indicador que tú estás trabajando. Y viene la línea base. Es el dato que se tomará, dice, como inicio. El principio, el origen, ¿no es cierto?, para establecer los valores futuros a alcanzar por el indicador, los que servirán para evaluar el grado de cumplimiento de las metas. Si no existe un valor base, debe ser estimado. Una vez realizada la primera medición, se tomará como línea base, dice, el último dato obtenido. Son algunas de las consideraciones que tenemos cuando estamos trabajando los indicadores.
Preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Dije, una consulta. Estoy revisando el anexo número 2 y estoy revisando que, bueno, con todos los sectores y también en la parte sale las competencias del servicio. Ahí va enfocado a lo que son los gobiernos regionales, gobiernos locales, las municipalidades y los Y como las empresas, EMP a empresas, ¿no? Y empresas, después son hay empresas. un código. Ajá. Ese código viene a ser el cálculo, ¿correcto? El ID, porque viene después la tipología, viene a ser los indicadores de brecha. No, esa es la Entonces, identificación, me parece, del servicio, ese código que tienes ahí. ah, No, no es el eso cálculo. era mi duda. No, no, Ah, eso es una especie de porque código que justamente, le dan. Estás en el anexo 2, ¿no es cierto? ah, Sí. Entonces, mira, sí, ese estoy anexo revisando el 2, anexo 2 ujú, y, y justamente colocan, bueno, dan prioridad a la parte legislativa, relaciones exteriores y consecuentemente hasta llegar a los otros sectores. a ver, no es que le den Y prioridad, sino que así los han, digamos, los han colocado así en el anexo 2, luego, ¿no? ah, ok, De ok, repente están yo pensé primero, que era sí, por... pero no es que le den prioridad. Sí. Todo eso, bueno, ya cada entidad o cada gobierno Claro, cada gobierno ya, va a acogerse de- o determina, ¿no? exacto. De acuerdo a sus servicios, ya va identificando, ¿no? A su función, ¿no? Si es salud, de todos los servicios que están en salud. Si es Ok, saneamiento, mira todos los servicios que están en saneamiento. Por ejemplo, si tú terminando de repente la sesión, te das un tiempito y filtra, por ejemplo, lo que es función saneamiento. Y te vas a dar cuenta ahí que en lo que es competencia, no tiene competencia el gobierno regional en saneamiento. no, no Es tiene. más, por ejemplo, ¿no? Sí, Si tú filtras bueno, lo, también en lo que es lo que es la tipología de proyectos de comisarías, que debe ser responsabilidad del Ministerio del Interior, ya también lo tienen los gobiernos locales. Y me parece que ese anexo 2 que estás viendo, que estás analizando, ha sido publicado, me parece, este mes de mayo, perdón, el mes el anterior, 20 en mayo, me parece, sí, el que es 21 de mayo se el actualizado. 21 de mayo. Entonces, mire, por eso es que les digo, ¿no? Todos los años se van modificando los indicadores, se van aprobando nuevos indicadores. Puede que por ejemplo, más adelante de repente ya se modifica, porque van apareciendo, se van modificando nuevos indicadores, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y que lo hayas abierto el anexo 2. Ya entiendo. Pregunta, Pero sí, te escucho. sí, ese era el lado más que todo es los indicadores o la tipología va a depender de la entidad, ¿no? ¿Cuál va a ser su necesidad? Y Exacto, exacto. Va a depender de la competencia de la entidad, bien, ¿no? listo. Bien. Y esto sí es importante, miren. Pongan atención a esto. Cuando tú, por ejemplo, quizás mayor no vamos a ampliar más cuando estemos en la fase de formulación. Cuando tú comienzas a registrar un proyecto de inversión, la ficha te dice, ¿no? La ficha de registro te dice tu proyecto en cuánto está contribuyendo al cierre de una brecha de inversión. No, no sé si vemos esta parte teórica y después les explico de un caso. Por ejemplo, miren, lo primero que tienes que tener es la secuencia de la determinación del indicador de brecha. Aquí está de manera general, ¿no? Tiene la cadena funcional, división, función, división, grupo funcional. El servicio, tienes que identificar el servicio. El indicador de cobertura o calidad y la contribución, ¿no es cierto? Eso es más o menos de manera general cómo tú vas definiendo la contribución de una inversión a una brecha. Y acá viene en cuánto está contribuyendo al cierre de brechas.
Ejemplo dice de creación. Creación de los servicios de salud del Hospital General Cutero. Ese es un ejemplo. ¿Cuál es la cadena funcional? Salud, salud individual, atención médica especializada. ¿Cuál es el servicio? Atención de servicios hospitalarios. ¿Cuál es el indicador? Cobertura. La unidad de medida es establecimiento de salud y lo que se está contribuyendo es con un hospital, ¿no? Y esta contribución de un hospital está representando el 1.5%. ¿Con respecto a qué? A la brecha de cobertura debe ser en el sector salud. Eso es lo que uno quiere saber. ¿En cuánto estoy contribuyendo con mi proyecto de inversión? Miren, y este es un valor nacional, dice. Miren, esto es una información ya está un poco desfasada, pero me pareció interesante plantearla porque son la cantidad de indicadores que se tenían hasta el año 2023. Eh, Posiblemente hoy día se tenga más indicadores, ¿no? Miren, y si ustedes se dan cuenta acá, están por sectores, ¿no? Nacional, departamental, provincial y distrital, ¿no? Y los sectores, por ejemplo, que más indicadores tienen son transportes y comunicaciones con 34 indicadores, educación tiene 32. Y hay algunos sectores, por ejemplo, que tienen uno o dos indicadores. Hoy día habría que actualizar cuántos indicadores se tiene. Lo que pasa es que, por ejemplo, no hace mucho, como me dice el colega, lo han actualizado el anexo 2 porque de ahí podemos sacar los indicadores. Esto es algo referencial, ¿no? Y luego viene el diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos. Este documento es muy importante, ¿no? Es muy importante trabajar. No sé si todos los gobiernos locales tendrán su diagnóstico de brechas actualizado, no lo sé. Pero lo que sí sé es que sí tienen una debilidad en este documento, ¿no? Hay información que de repente tienen el documento, pero la información que tiene el documento no está actualizada. Entonces aquí hay bastante información o trabajo para hacer, ¿no? Y quizás ustedes podrían, de acuerdo a la información que vamos a plantear, de repente pueden actualizar un diagnóstico de brechas. Y esa es una situación de ustedes como consultores, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos generales del diagnóstico de brechas, porque hay un anexo. Yo les he enviado en la información complementaria, les he enviado el instructivo del diagnóstico de brechas, ¿no? Que ha publicado InvierteP, léanlo. Incluso les he enviado también un instructivo sobre criterio de priorización, o perdón, de indicadores de brecha, les he enviado también esa información. Las brechas y sus niveles. Miren, hay niveles de brecha. Hay brecha estructural, ¿no? Eso que a veces no, simplemente hablamos de brecha, pero hay niveles de brecha. Dice, en el marco del invierte, del Sistema Nacional de Programación Multinacional y Gestión de Inversiones, una brecha, ¿cómo se define? Es la diferencia, dice, entre la oferta disponible optimizada de infraestructura, porque estamos hablando de infraestructura o de acceso a servicios. Por lo tanto, la brecha es la diferencia entre la oferta optimizada de infraestructura, que incluye, dice, la infraestructura natural, y la demanda en un determinado momento y ámbito geográfico, que puede ser expresada en términos de cantidad o calidad. Entonces, diferencia, ¿no es cierto?, entre oferta optimizada y demanda. ¿Qué demanda? Debe ser una demanda con proyecto, debería ser eso. Ya cuando estemos hablando de proyectos, hablaremos de este tipo de brecha. Pero en el marco del invierte, así está el concepto. ¿Cuáles son los niveles de brecha que se tienen? Según el Centro de Planeamiento, se reconocen tres niveles de brecha: brecha estructural, brecha de resultados y brechas de productos. La pregunta que se pueden hacer ustedes es,
y él invierte con los proyectos, ¿a qué tipo de brecha está atacando? Esa es una pregunta que tendríamos que resolver, terminando la diapositiva. Pero miren, esto me pareció muy interesante, estos niveles de brecha, y por eso se los pongo acá, ¿no? Los tres niveles de brecha que reconoce el Centro de Planeamiento Estratégico. Brechas estructurales. Bueno, esto siempre ha existido, ¿no? Dice, se relacionan a los obstáculos y limitaciones en las estructuras económicas, sociales y ambientales que frenan el desarrollo del país. El cierre de ese tipo de brechas genera impactos en el bienestar de la población. Bueno, siempre tenemos brechas estructurales, ¿no es cierto? En varios servicios, en varios sectores. Esas son las brechas estructurales. Tienen que ver con los obstáculos y limitaciones que frenan el desarrollo del país. Luego viene la brecha de resultados. ¿A qué se refieren? Dice, se refiere a las limitaciones en las condiciones de vida de las personas. Los cierres de estas brechas reflejan el logro de los resultados que mejorarán las condiciones de vida de la población a través de mejores servicios, pudiendo ser estos resultados iniciales, intermedios y finales. Miren, un caso concreto. Voy a hablar de una inversión X. Una inversión X, ¿cuál es su proceso que sigue en el marco del invierte, en el marco del ciclo de la inversión? ¿Cómo comienza una inversión? Comienza con la idea, ¿no es cierto? Con la idea de inversión o con la idea de proyecto. Esta idea, estoy hablando de proyecto, esta idea de proyecto, una vez que está registrada en el banco, mira, escuchen, ¿ah? Una vez que está registrada en el banco, se tiene que validar esa idea. ¿Quién la valida? La valida la OPMI. Una vez que ha sido validada por la OPMI en el banco de inversiones, ¿qué se tiene que hacer? Recién en ese momento, la unidad formuladora comienza a formular y evaluar el proyecto de inversión. ¿Con qué termina la formulación y evaluación? Termina con la viabilidad, ¿correcto? Con la viabilidad. Una vez que el proyecto esté viable, se inicia ¿qué? La fase de ejecución. O sea, la fase de ejecución del proyecto se inicia prácticamente cuando está viable. Y en la fase de ejecución, ¿qué comienza a trabajarse? Comienza a trabajarse el expediente técnico o documento equivalente y luego viene la ejecución física. Terminada la ejecución física, ¿qué se tiene que hacer? ¿No? Se tiene que entregar los activos, se tiene que liquidar, ¿no es cierto? Física y financieramente se tiene que liquidar, o técnica y financieramente se liquida el proyecto y se cierra. Cerrado el proyecto, comienza a dar el servicio, ¿correcto? De ahí para adelante, cuando se comienza a dar el servicio, son resultados iniciales, intermedios y finales. Se sobreentiende que las inversiones que se han ejecutado bien tienen que dar resultados. Por eso dice acá, brecha de resultados. Mejorar condiciones y calidad de vida de la gente cuando el proyecto de inversión comienza a dar el servicio. Y luego que viene, brecha de producto. ¿A qué se refiere brecha de producto? Se relaciona, dice, a las limitaciones en la provisión de bienes y servicios brindados por las intervenciones. Las intervenciones de ese tipo se reflejan en la provisión de productos cumpliendo estándares de calidad. A ver, aquí, para ampliar esta partecita. Los proyectos de inversión que se ejecutan en el marco del invierte son productos. Las aulas, los colegios, los canales de riego, las vías locales, los proyectos de electrificación, de riego, de saneamiento, son productos. Por ejemplo, si una localidad X no tiene agua y yo le hago el proyecto de agua, ya de alguna manera estoy cerrando esa brecha de esa inversión que no tenía, brecha de producto, al margen de los resultados que pueda dar más adelante. A ese tipo se refiere. Por lo tanto, en el marco del invierte, los proyectos están orientados donde a la brecha de producto. A eso se refieren esos niveles de brecha.
Consultas hasta acá. ¿Alguna consulta? Es importante, por ejemplo, que nosotros conozcamos esto de los indicadores, ¿no? Las características que tienen los indicadores, lo referente al diagnóstico de brechas. ¿Por qué es importante el diagnóstico de brechas, no? Cadena del valor público. ¿A qué se refiere la cadena del valor público en el marco de los proyectos de inversión? Miren, aquí hay un concepto que lo he puesto acá que es muy importante. Dice, según la teoría del valor público, las instituciones públicas tienen como finalidad inducir o impulsar valor público para generar oportunidades, resolver problemas y satisfacer necesidades mediante la dotación de bienes y la prestación de servicios públicos. Cuando, por ejemplo, una entidad hace algún proyecto de inversión, está generando valor a esa inversión, porque de alguna manera va a mejorar condiciones y calidad de vida de la población. Dice, se genera valor cuando los productos logran resultados, lo que les estaba indicando. Es decir, cuando la oferta de productos como la construcción, equipamiento y acondicionamiento de un puesto de salud o de un hospital satisface una demanda por parte de la población. Y esta produce cambios o efectos en la misma. Como por ejemplo dice la disminución de la desnutrición o crónica o la morbilidad. Ese es un caso de valor público. Aquí hay un gráfico de la cadena de valor. Creo que algunos lo conocen. Insumos que tenemos que tener para que mediante acciones convertirlas en productos. Los productos que son los proyectos, ¿no? En el marco del invierte, van a generar resultados, que pueden ser resultados iniciales o intermedios. Y al final, en el largo plazo, estos proyectos te van a generar un impacto, un resultado final. Por ejemplo, dice, desde los insumos hasta los productos, ahí todo eso está referido a la implementación, dice, por el lado de la oferta. Y desde los resultados intermedios hasta el impacto final, ya son resultados, dice, que tú ves en la demanda. Son dos cosas diferentes. Los proyectos de inversión cierran brechas de productos, son productos. Y aquí viene lo que estamos indicando. Dice, los indicadores de brechas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones son indicadores a nivel de producto, los cuales dicen medirán el acceso a bienes y servicios generados por las unidades productoras. Por lo tanto, en resumen, los proyectos están referidos a brechas de producto. Lo que generan los proyectos son productos. ¿Qué son brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos? ¿Qué son? Ya lo habíamos definido. Dice, es la diferencia entre oferta disponible optimizada de infraestructura, la cual dice que también incluye la infraestructura natural y de acceso a servicios públicos, y la demanda, dice, a una fecha y ámbito geográfico determinado. Y esta brecha dice que puede ser expresada en términos de cantidad, cobertura de un servicio o calidad referida a las condiciones en las cuales se dispone del acceso a los servicios. ¿Qué es la oferta optimizada? Dice, es el máximo volumen de producción que se puede lograr con los recursos disponibles actualmente, luego de realizar pequeñas intervenciones en la unidad productora de servicios UP, como adecuaciones en la infraestructura y mejoras en la gestión, que no involucran gastos significativos, los cuales puedan ser cubiertos por el presupuesto de gastos de la UP o de la entidad. Es decir, aquí lo que se está precisando, ¿sabes qué? Tú tienes un servicio, tú lo puedes optimizar ese servicio, pero con los recursos de tu propia entidad. A eso se refiere. Si esa oferta optimizada, o si la oferta actual que tengo ya no la puedo optimizar, entonces diré que mi oferta optimizada es cero.
Entonces aquí te dice, ¿sabes qué? Tú optimiza con lo que tienes. Adecúa tu infraestructura, mejora tus procesos, tus procedimientos para que puedas dar una mejor oferta. Si puedes hacerlo eso, entonces estás optimizando tu oferta. ¿Qué es el diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos? ¿Qué es? Ya hemos hablado de brechas, ¿no es cierto? Ahora te pregunta qué es el diagnóstico. Y te dice acá lo siguiente. Es el análisis que se realiza para determinar la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos en un determinado ámbito geográfico. ¿Qué te permite este diagnóstico? Dice, te permite identificar los servicios cuyos indicadores de brecha muestran mayores valores de representatividad, es decir, los servicios que están en peores condiciones. Miren, cómo es importante la interrelación entre los indicadores y el diagnóstico. ¿Qué más te dice? ¿Por quién es elaborado el diagnóstico de brechas? Es elaborado por la OPMI. La OPMI del sector, la OPMI del gobierno regional, la OPMI del gobierno local. ¿Con quién lo hace? Lo hace en coordinación con las unidades formuladores y unidades ejecutoras de inversiones. Y de acuerdo, dice, a los instrumentos metodológicos establecidos por la DGPMI. Hay un instructivo que les he indicado que se lo ha juntado como información complementaria. Ahí ese es un instrumento metodológico. ¿Qué más te dice del diagnóstico? Miren, así como por ejemplo el diagnóstico de brechas toma como insumo los indicadores, el diagnóstico de brechas es un insumo ¿para qué? Para determinar los criterios de priorización para la elaboración de la cartera de inversiones. Y esto lo vamos a ver en la clase que viene, los criterios de priorización. Miren que es una cadena, es un ciclo, ¿no? No es que todo está, no está relacionado, todo esto está interrelacionado. Desde el PMI anterior, desde los indicadores, el diagnóstico, y ahora dice, ¿sabes qué? El diagnóstico de brechas es un insumo para los criterios de priorización. Y cuando lleguemos a la cartera, te van a decir, ¿sabes qué? Los criterios de priorización es un insumo para la cartera de inversiones. ¿Alguna consulta hasta acá, amigos? ¿Seguimos? Ustedes me indican, seguimos. ¿Alguna consulta, amigos? ¿Ninguna? No, ingeniero. Nada. Bien, ya hemos visto el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Quién lo elabora? ¿Y cuál es el insumo que tiene? Ahora dice, los sectores. ¿Cómo elaboran su diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso? Los sectores, ¿cómo lo elaboran? Miren, toda esta información está en la directiva, sino que hay que irla sacando, no hay que irla sacando, pero está en la directiva toda esta información. Miren lo que dice acá. Sobre la base de los indicadores de brechas aprobados por el órgano resolutivo del sector y publicados en su portal institucional, la OPMI del sector elabora su diagnóstico de brechas, que comprende el ámbito de su responsabilidad funcional. ¿Qué más se dice? Dicho diagnóstico se elabora utilizando, dice, los planes estratégicos institucionales PEI y la información disponible del inventario de los activos a cargo del sector. Bueno, les comento, ¿no? Fíjense, hay tanta información en el Invierte que a veces falta tiempo para leerla. Han sacado también un instructivo sobre cómo las entidades públicas hacen su inventario de activos. No olviden que los proyectos de inversión generan una diversidad de activos. Entonces hay un documento, cómo hacer tu inventario de activos. Bien, ¿qué más te dice? Una vez dice que se ha concluido el diagnóstico de brecha de los sectores, es registrado ¿dónde? En el módulo de programación multianual de inversiones.
Dice, aprobado por su órgano resolutivo y publicado por la OPMI en su portal institucional. O sea, ya se concluyó. ¿Qué se tiene que hacer? Registrarlo en el módulo. Y luego aprobado por el sector. Y luego publicado en el portal institucional. Ahí está el diagnóstico de brechas. Ahora bien, ya hablamos de los sectores. Ahora vamos a los gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Cómo elaboran los gobiernos regionales y locales el diagnóstico de brecha de infraestructura o de acceso a servicios públicos? ¿Cómo lo elaboran? El procedimiento es similar, ¿eh? Miren lo que dice acá. Sobre la base de los indicadores de brecha aprobados por el OR de los sectores y del diagnóstico de brecha de infraestructura y de acceso a servicios elaborado también por los sectores en el ámbito de su responsabilidad funcional, las OPMI de los gobiernos regionales y gobiernos locales elaboran su diagnóstico de brecha dentro del ámbito de su competencia y circunscripción territorial. Dos aspectos a tener en cuenta: competencia y territorio. Dicho diagnóstico, dice, se elabora también utilizando ¿qué? Los planes estratégicos institucionales y la información disponible del inventario de los activos a cargo del GR, Gobierno Regional, y GL, Gobierno Local, según corresponda. Ahora bien, es muy importante esto de los planes estratégicos institucionales. ¿En qué momento lo vamos a utilizar? Ya acá en el diagnóstico ya tú tienes que ir utilizando esto. Porque aquí hay un ítem que se llama la ruta estratégica que se va a utilizar cuando veamos los criterios. Al igual que en los sectores, una vez que se ha cumplido el diagnóstico de brechas, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Registrarlo en el módulo, aprobarlo y luego publicarlo en el portal institucional. En el caso del gobierno regional de Lambayeque, que tienen publicado su diagnóstico de brechas, lo tienen publicado, ¿no? Hay brecha de calidad y brecha de cobertura. Recuerdan cuando estábamos definiendo lo que era la brecha. Y te dice lo siguiente, ¿no? Para identificar una brecha de calidad o cobertura, se debe tener claro. ¿Qué tienes que tener claro? ¿Qué servicio brinda el sector? Fíjese, así como también datos estadísticos necesarios para obtener los indicadores, teniendo en cuenta cuál es su línea base. Y a veces nos hacemos un mundo, ¿no? Buscando los servicios. Los servicios ya están definidos, ¿no? El compañero ya los había visto en el anexo 2. Ahí están los servicios. Si yo tengo una inversión que no tengo el servicio ahí, va a ser bien complicado que tú registres esa inversión. Porque lo primero que te pide el aplicativo o cuando vas a registrarlo como idea, te dice servicio público priorizado. Indicador de brecha. ¿De dónde lo vas a tomar? Ya no lo tienes que inventar porque ya está en el anexo 2. Pero entonces acá tienes, ya lo habíamos visto también, una brecha de cobertura cuando la carencia o déficit de servicio puede ser expresada en términos de cantidad. Población que no accede al servicio. Y una brecha de calidad cuando la carencia o déficit del servicio puede ser expresada en las condiciones en las que se dispone el acceso a los servicios, no, a los servicios básicos. Hablamos de metas, metas de producto. ¿Qué son metas de producto? Siempre hablamos en los conceptos, dice, o metas de producto y objetivos que están planteados en los planes de desarrollo. En el marco del invierte, ¿qué es la meta? La meta dice es el desempeño esperado del indicador asociado al producto o al objetivo estratégico relacionado con el producto. Entonces dice la meta mide el avance de los logros de sus productos y el desempeño de estos establecidos en los objetivos estratégicos. ¿Qué características tiene la meta? Aquí hay algunas características. Debe ser específica, no, y debe ser realista. Dice, específica o especifica, dice, un desempeño medible y especifica la fecha
tope o el periodo de cumplimiento. Y además te dice que debe ser realista la meta y lograble, pero representa y son desafíos significativos. A veces, por ejemplo, fíjese, hay documentos de gestión donde ponen, por ejemplo, meta en el año 5.000 y el avance en el año solamente son 300 unidades, por ponerles un caso. Entonces la meta tiene que ser realista, no puedo poner una meta que realmente por colocar una meta nomás. Entonces dice, meta es el valor numérico proyectado del indicador. Dice, a una fecha determinada. Y este es un concepto que te da la directiva del invierno. La línea base. Aquí hay algunos conceptos. Siempre desde el indicador venimos hablando línea base. ¿Qué es una línea base? Y aquí hay varios conceptos, ¿no? Por lo general, una línea base, digamos, es el inicio, ¿no es cierto? Es la información de inicio para medir algunas acciones después. ¿Para qué te sirven en muchos casos, ¿no? La línea base. Aquí hay algunos datos que te dice que te permite contar con datos para establecer comparaciones posteriores e indagar por los cambios ocurridos. La línea base te permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas. La información que se genera con la línea base dice entrega una caracterización de la situación de la población objetivo antes de iniciarse una intervención. Digamos, es el inicio, ¿no? Y la línea base dice puede registrar todos los indicadores, pero es particularmente relevante los resultados e impactos. Y aquí tenemos, pues, ¿no? Antes hay una situación inicial, luego de la intervención hay una situación ya, digamos, final, ¿no? Entonces, la línea base es algo que a ti te permite para iniciar, conocer cómo estás partiendo con una inversión o con un determinado proyecto. ¿Qué son metas de producto? Esto también es este término se utiliza bastante en lo que es la programación. Dice, las metas de producto son las metas de los indicadores de los componentes de las inversiones, de los proyectos de inversión y de los que no son proyectos de inversión, y son las que van a permitir efectuar su seguimiento y posterior evaluación ex post del PMI. Veamos. Cuando tú tienes un proyecto de inversión, tú tienes componentes, ¿no es cierto? Puede ser componente de infraestructura o puede ser componente, digamos, mobiliario. Esos componentes son las metas de producto. Miren lo que dice acá. Ejemplo de metas de producto. Para un proyecto de inversión referido al servicio de acceso a servicios públicos de agua potable y servicios públicos de alcantarillado. Meta, dije, por ejemplo, acá. La meta es 350 metros cúbicos por día. ¿Cuál es el producto componente? Sistema para el abastecimiento de agua potable. La meta son los 350 metros cúbicos por día y el componente es el sistema de agua. Acá, meta, 350 familias con conocimiento sobre el buen uso del agua y buenas prácticas sanitarias. Esa es la meta. ¿Y cuál es el componente? Educación en el buen uso del agua y buenas prácticas sanitarias. Como ustedes verán, las metas de producto están asociadas a los componentes de cada proyecto de inversión. La contribución de una inversión al cierre de brechas. Y esto es importante que lo conozcan, ya les había comentado, ¿no? Siempre es bueno conocer cuánto o cuánto contribuye una inversión al cierre de brechas. Y la pregunta es, ¿y de dónde tengo la información de brechas? Tendría que tenerlo del diagnóstico, ¿no es cierto? Ese diagnóstico. Si yo, por ejemplo, digo, ¿no? Yo tengo una brecha en lo que es salud de 320 establecimientos de salud del primer nivel de atención que están en malas condiciones. Ese dato, ¿de dónde lo tengo que sacar? De mi diagnóstico de brechas. Y si yo voy, por ejemplo, a ejecutar un proyecto que tenga 5 establecimientos de salud, yo diría, estos 5, ¿en cuánto contribuyen a esos 350 que están en mal estado? ¿No? Tengo que tener información para poder hacer esa contribución.
o calcular ese porcentaje de contribución al cierre de brechas. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el invierte cuando hablamos de contribución de una inversión al cierre de brechas? Dice, ¿cómo calcular la contribución de una inversión al cierre de brechas? ¿Cómo calcularla? Dice, esto también es importante. En la fase de formulación y evaluación, yo tengo algunos formatos, que es el formato 5A y el formato 7A. Algunos dirán, bueno, ¿y estos formatos qué son? El formato 5A es el formato que yo utilizo para registrar en el banco un proyecto de inversión a nivel de idea. Esta idea validada la comienzo a formular y a través del formato 7A la registro en el banco y le doy viabilidad. Entonces, estos formatos se registran, dice, en el banco. Y dice, se registra en estos formatos el alineamiento del proyecto al indicador de brecha que se registra en el módulo, en la programación multinacional de inversiones. Y esto también es importante. Dice, en algunos casos, la unidad de medida del indicador de brecha es igual a la unidad de medida de la brecha oferta-demanda del proyecto. Por lo tanto, dice, el valor obtenido de la brecha del proyecto será registrado como contribución al cierre de brecha del programa multinacional de inversiones. ¿Cómo se interpreta esta partecita? Donde te dice que el indicador de brecha es igual a la unidad de medida de la brecha oferta-demanda del proyecto. Vamos con este caso, miren. Ejemplo, cuando la unidad de medida del indicador de brecha dice, es igual a la unidad de medida de la brecha oferta-demanda. ¿Dónde obtengo la unidad de medida de la brecha? En el anexo 2, ahí está la unidad de medida. Veamos. Ahora, cuando tú formulas un proyecto y estás trabajando, por ejemplo, la brecha, tú comparas la oferta con la demanda. Un caso, cuando tú te estás haciendo, por ejemplo, un proyecto de educación, lo que tú, por ejemplo, tu brecha va a ser estudiantes que se van a beneficiar con el proyecto de inversión. Eso es lo que tú trabajas con tu proyecto. Pero de repente tú te vas al anexo 2 y te dice que en el caso de ese servicio, la unidad de medida no son estudiantes, no son alumnos, sino son instituciones educativas. Entonces ahí no hay una coherencia, ¿no? Pero veamos este ejemplo. Dice mejoramiento de las capacidades técnico-productivas. Este es un proyecto de inversión. Y tiene lo siguiente, mire. Cadena funcional. Planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Estoy hablando de este proyecto que se llama mejoramiento de las capacidades técnico-productivas. División funcional, ciencia y tecnología. Grupo funcional, transferencia de conocimientos y tecnologías. Esto lo saco del anexo 2. ¿Cuál es el servicio que voy a atender con este proyecto? Dice, servicio de apoyo al desarrollo productivo. ¿Cuál es la tipología del proyecto según el anexo 2? Apoyo al desarrollo productivo. Dice, ¿cuál es la unidad de medida? Brecha, oferta, demanda. Productores asistidos. Cantidad 1089. ¿No? ¿A qué se refiere unidad de medida, brecha, oferta, demanda? Es el cálculo que yo hago con el proyecto, ¿no es cierto? En este proyecto que se ha trabajado, la brecha es productores asistidos. O sea, la oferta menos la demanda te da productores asistidos. Me voy al anexo 2 y el indicador de brecha para este proyecto dice es porcentaje de productores agropecuarios sin servicios de asistencia técnica. ¿Y cuál es la unidad de medida? Productores asistidos. Si ustedes se dan cuenta, la unidad de medida del indicador de brecha según el anexo 2 y la unidad de medida según el proyecto que he formulado es la misma. Por lo tanto, aquí no hay problema con
la contribución al cierre de brecha. No sé si esta parte se entendió. ¿Está claro, amigos? Seguimos. Cuando la unidad de medida del indicador de brecha es diferente a la unidad de medida de la brecha oferta-demanda. Vamos, por ejemplo, fíjese con el caso de un proyecto de servicios de salud. En el otro era igual, ¿no? Según el proyecto, la unidad de medida era lo mismo que el indicador de brecha del anexo 2. Veamos acá. Miren, acá, por ejemplo, de este proyecto, ¿cuál es su cadena funcional? Función salud, división funcionales salud individual, grupo funcionales atención médica básica. El servicio que yo voy, en el cual se enmarca este proyecto, es servicios de atención de salud básicos. La tipología de proyecto es establecimiento de salud del primer nivel de atención. Según el proyecto, la brecha, la unidad de medida de la brecha, es decir, la diferencia entre la oferta y la demanda, son atenciones por año. Y según el proyecto, las atenciones por año no calculadas son 27.811 atenciones. Hasta ahí, proyecto. Vamos ahora al anexo 2 y buscamos el indicador de brecha para este servicio. Y te da, en el marco del proyecto, te dice que el indicador es el siguiente. Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada. Es decir, como está expresado el indicador, es un indicador de calidad. ¿Cuál es la unidad de medida de ese indicador de brecha para este indicador? Dice, son establecimientos de salud del primer nivel de atención. Y en este marco, la contribución con este proyecto va a ser 1. Si ustedes se dan cuenta, las contribuciones no son iguales. Mientras que en el proyecto tú tienes atenciones por año, en el indicador de brecha es establecimiento de salud, ¿no? Y aquí son diferentes. Cuando tú tienes esta situación, en el marco de las fichas que se registran en el banco, dice que aquí prima lo que es el indicador de brecha del anexo 2. Por lo tanto, la contribución con que te vas a quedar es 1, no atenciones por año. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna consulta hasta acá? Inge, más que todo bueno, en ese ejemplo de lo que es sector salud, bueno, lo que tengo conocimiento es que los establecimientos se clasifican o le denominan por la capacidad también de atención, que puede ser un 2.1, 1.2, que es dependiendo de la, de la El nivel, capacidad también, ¿no? Ese es el tema del nivel, claro. correcto. Lo que, Y de lo que tú acuerdo a tienes que eso, ver es, no, un gobierno mira, va a determinar. ujú, mira, lo Sí, que tú sí. tienes que tener en cuenta acá en el proyecto es eh, el servicio y la tipología. Y adicionalmente tienes que tener en cuenta la competencia, ¿no? Ok. Ahí tienes que tener en cuenta esa parte. Pero yo me iba, por ejemplo, a esa partecita de las unidades de medida, ¿no? Entonces aquí, mira, te das cuenta que a veces el indicador de brecha no es el mismo, ¿no? Mientras que en el proyecto que tú estás formulando tienes atenciones por año, el anexo 2 dice, ¿sabes qué? Para ese servicio el indicador es ese y la unidad de medida es establecimiento de salud. Entonces, en esa situación, aquí prima lo que es el indicador de brecha del anexo 2. ¿Seguimos? Este es otro caso, creo. Este es de carretera, mira, carretera. Y aquí miren, este es mejoramiento de una carretera. Bueno, la función no sea problema, ya la tiene en el anexo. 2, la función es transporte, división funcional, transporte terrestre y grupo funcional vías departamentales. El servicio es servicio de transitabilidad vial interurbana.
La tipología es carreteras departamentales. La unidad de medida de brecha oferta-demanda, según el proyecto, miren, según el proyecto es índice medio diario. Y el índice medio diario, según el proyecto, según la brecha, es 569 vehículos. Me voy al indicador de brecha del anexo 2 y dice, ¿cuál es el indicador para este servicio? Porcentaje de la red vial departamental por pavimental. ¿Y cuál es la unidad de medida? Kilómetros, ¿no? Entonces, miren, es diferente. Entonces, así van a tener quizás algunos proyectos de inversión. Veamos si hay otro. Bueno, aquí hay uno, por ejemplo, miren, ¿no? En el primero, que es un proyecto de energía, de red de distribución, eh, me voy a centrar en la unidad de medida y no en la cadena funcional, porque eso ya está definido. Por ejemplo, mire, de este proyecto, ¿no? La unidad de medida de la brecha oferta-demanda para este proyecto de ampliación de red de distribución es viviendas atendidas por año. ¿Cuántas son? 8.959 según el proyecto. Y en el caso del indicador de brecha del anexo 2, el porcentaje es porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico. Y la unidad de medida también es similar a la del proyecto. Por lo tanto, y la contribución es la misma, 8.959. Son iguales. En el caso de este proyecto de riego, en este proyecto de riego, por ejemplo, donde la cadena funcional, la función es agropecuaria, la unidad de medida es metros por segundo y la cantidad es 1.500 metros por segundo. Sin embargo, en el indicador de brecha te dice que para este servicio, servicio de provisión de agua para riego, el indicador es porcentaje de superficie agrícola sin riego. Dice, la unidad de medida son hectáreas y según el cálculo que se ha hecho son 4.105 hectáreas. Como ustedes verán, las cantidades de las contribuciones son diferentes. Y en el caso de colegios, alumnos por año, para el proyecto y sin embargo para el indicador de brecha es locales educativos. Y en este caso el mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa 82.260 será un local educativo y por lo tanto la contribución es un establecimiento diferente, ¿no? Miren, aquí hay un, ¿cómo calculo? ¿Cómo calculo? Aquí hay que tener información, ¿no? Por ejemplo, miren, esta es la creación de una institución educativa de nivel primario. Arriba tienen toda la cadena funcional, tienen el servicio, tienen el indicador de brecha, tienen la unidad de medida y tienen la contribución que es un local. Pero miren, es importante lo que está debajo, ¿no? De lo que es la cadena funcional, servicio, ¿no? Dice, antes de la ejecución de la inversión, dice, ¿cuál era la demanda? 86 instituciones educativas. ¿Cuántas se han implementado? Se han implementado 25. ¿Cuál es lo que queda por implementar? Acá te dice, lo que queda por implementar son 61. 61. O sea, 61 quedan instituciones para crear tomando en cuenta lo que es creación. Bien, por lo tanto aquí la brecha, ¿cuánto será? Dice, la brecha va a ser, dice C entre A por 100. ¿Cuánto es C? 61. ¿Cuánto es A? 86. 61 entre 86 por 100 me da 70.9%. ¿Qué cosa es? Es la brecha. Antes de la inversión. Y aquí, lección aprendida. Tengo que tener información. Miren cómo se calcula. Miren. Ahora, ok. Ese es antes de la inversión. Después de la ejecución de la inversión, dice contribución. ¿Cuántos colegios o locales educativos estoy contribuyendo? Uno, ¿no es cierto? Columna E. ¿Cuánto era lo demandado?
86. ¿Cuántos se han implementado? Ya no son 25, sino que se han implementado 26 porque ya estoy contribuyendo con uno. ¿Cuánto es por implementar? 60. ¿Cuánto es la brecha ahora? 69.8%. Correcto. Entonces, ¿cuánto habré contribuido con mi proyecto? ¿Cuánto en porcentaje? ¿Cómo lo haría? ¿Alguien me puede indicar? Mi brecha antes de la inversión para este servicio de creación era 70.9%. Después que ejecuto el proyecto, ya se disminuyó la brecha, 69.8%. Entonces, ¿en cuánto ha contribuido mi proyecto a cerrar la brecha? ¿Cuánto será? ¿Cuánto es, amigos? ¿Alguien me puede Uno- indicar? 1.1, Claro, ¿cómo lo has obtenido? la brecha antes de la ejecución y menos la después de la ejecución. El 70.9%, ¿no es cierto? Menos el 69.8%. Ya más o menos tienen claro cómo se calcula la contribución al cierre de brechas. Bueno, y acá hay otro servicio que tiene que ver con riego, ¿no? Igual, ¿no? Es muy similar, mire. Por ejemplo, antes de la inversión, lo que demandaba para lo que era servicio de agua por arriego era 1000. ¿1000 qué? 1000 hectáreas, ¿no es cierto? Se ha implementado 215. Por implementar se tiene 785 y la brecha es 78.5%. El proyecto en cuanto ha contribuido en 100 hectáreas. Lo demandado era antes 1000, ahora se han implementado ¿cuántas? Era 215 que se habían implementado antes de la inversión, más 100 son las 315. Por lo tanto, por implementar será 685. ¿Y cuál es la contribución ahora? 68.5%. ¿En cuánto ha contribuido mi proyecto? ¿Cuánto será? 10%, ¿no es cierto? 10%. Creo que con estos cuadritos ustedes ya tienen más en claro cómo calcular la contribución de una inversión al cierre de brechas. Lo que sí ustedes sí tienen que tener en cuenta, hay que disponer de la información, porque si no, no lo podemos hacer. Después, miren, el cálculo es muy fácil, ¿no? Seguimiento y proyección del cierre de brechas. Esto también es muy importante tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo estoy cerrando mis brechas? Dice, sirve para evaluar el avance en el cierre de las brechas que se alcanza cada año con la CI ejecutada, con la cartera de inversiones ejecutada. ¿Y cómo lo hago? Realizo una comparación entre la programación y la ejecución, tanto del cierre de brechas como de las brechas que quedarían pendientes de cierre. Para generar este reporte, bueno, este reporte lo hace la OPMI, se consideran los valores de las brechas al finalizar el año anterior en el que se analiza, así como la cartera de inversiones que se programó y las que efectivamente se ejecutó en el año de análisis, donde se identifican las inversiones culminadas, cuya contribución es considerada en el cálculo programado y ejecutado del cierre de cada brecha según corresponde. Proyección. ¿Para qué te sirven? Sirven para conocer las metas que se esperan alcanzar los próximos 3 años. Bueno, para que haga la proyección, digamos, tienes que tener una línea base. Así que como las brechas que quedarían pendientes de cierre al finalizar cada año del periodo que se analiza. Cuando uno trabaja, por ejemplo, el diagnóstico de brechas, hace esas proyecciones, ¿no? ¿Cuánto tienes que ir cerrando año tras año? Generalmente para un periodo de 3 años, porque ese es el periodo que tiene una programación. Para generar este reporte, se consideran, dice, los valores de las brechas al finalizar el año anterior al periodo que se analiza, así como la cartera de inversiones que se programó para los próximos 3 años, donde se identifican las inversiones que se prevén culminar, cuya contribución es considerada en el cálculo proyectado al cierre de cada brecha según corresponde.
Bueno, estos son datos que tú los trabajas ya teniendo información. Si tú tienes información de tus brechas, ¿no? Ya puedes proyectar tu cierre de brechas. Y en el caso de seguimiento, tiene que ver con la cartera que tú has ejecutado con respecto a lo que has programado. Bien, amigos, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Antes, permítame llamar a asistencia. Villalobos Villegas. Presente. Hola. Hola. Audías eres tú, ¿no? Así Audías. es. Exacto. Sí. César. César, ¿qué eres, amigo? César. Buenas noches, César Yontop Guevara. César Yonto Guevara. Vete para tomarte nota, amigo. César Yonto Guevara, ¿no? Repito. César Yonto Guevara. No te toca, amigo. César Yonto Guevara. Audías, no, Audías no lo tenía. Audías Villalobos. Ya. Daniel Martínez Seclen. Presente. ¿Cómo estás, Daniel? Edwin Díaz. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola, Edwin. Ramírez Chancafe. Ingeniero, buenas noches. Presente. Ramírez, ¿no has venido a la clase pasada? Sí, ingeniero, sí estuve presente. Ya. Ramírez. Ramírez Chancafe. ¿Quién más está? Quiroque. Ángel. Presente, ingeniero. Ya. Y Mesa Falcón Jr. Presente, ingeniero. ¿Cómo estás? Bien, amigos, ¿alguna consulta hasta acá? Ya, ustedes ya tienen claro cómo se calcula la contribución, ¿no es cierto? En la próxima clase vamos a ver criterios. También ahí tengo algunos Excel, vamos a ver si los puedo presentar para ver cómo se calculan los criterios de priorización de las inversiones. Si ustedes se dan cuenta, la programación es bastante extensa, ¿no es cierto? No es que hago la cartera y se acabó. Miren todo lo que tenemos que ir trabajando, indicadores, diagnóstico. Estamos ahora, vamos a trabajar criterios de priorización y viene la cartera de inversiones. Quiero hacerles una consulta. La próxima semana, claro, previa coordinación con capacitación, ¿podemos hacer 3 días en la semana? ¿Están con tiempo? Por ejemplo, hacer lunes, miércoles y viernes. ¿Puede ser? ¿Alguien tiene algún inconveniente? La próxima semana. El viernes probablemente esté viajando. Viajo Ya. no- Este viernes, no, sería la próxima semana. mm, Sí, es que los viernes normalmente viajo a Trujillo, Cajamarca. Ya. Sí, no. Buenas noches, disculpe, ingeniero. En mi Y, caso también voy a estar viajando, ¿no? Porque estoy trabajando fuera de Lambayeque y voy por la fecha de, bueno, más que nada por la fecha del Día del Padre, no voy a estar regresando a Chiclayo y un poco complicado el día viernes más que nada. ok, entonces va a ser un poco complicado. Bien, era bueno consultarles, ¿no? Quizás los demás no tengan, pero algunos sí tienen inconveniente. Yo le decía esto porque no quisiera interrumpir las clases porque posiblemente esté viajando la semana siguiente o fin de mes, ¿no? Y lo que no quiero es parar el curso y dejarlo una semana, ¿no? Por eso era mi preocupación. Pero en fin, vamos a ver cómo nos adecuamos ahí, ¿ya? Bien. ¿Alguna consulta hasta acá, amigos? Si no, nos vemos el día miércoles. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna?
Bien, amigos. Si no hubiera ninguna, agradecerles por su atención. Espero no haberlos aburrido con el tema de indicadores y diagnósticos. Son temas muy importantes. Ya vamos avanzando, ya tenemos criterios y vamos a terminar con la cartera. Si no hay ninguna pregunta, amigos, nos quedamos acá y nos vemos el día miércoles. El día miércoles que estamos,